profe, grabe, porque... Ah, bien, ya estamos grabando entonces. Después lo voy a subir a... Yo en general lo subo a las grabaciones a YouTube y obviamente después se las comparto en el grupo que van a armar ustedes y que me van a incluir a mí, si quieren. Y en base a eso, ya como que en ese grupito pueden estar todas las clases grabadas, ¿no? Yo, por lo menos el año pasado, me resultó bastante efectivo trabajar de esa manera. Creo que nada, chequeando, uno, dos, Edu, tres. Sí, ¿se escucha bien? Sí, sí, decime, Fer. mira, se escucha con mucho eco. Yo escucho con muchísimo eco, no sé si a vos te está pasando. No, yo no escucho con eco, pero capaz que es con alguien que tiene micrófono. ¿Vos tenés silenciados los dos micrófonos en los dos? Sí, o sea, ahora he activado en uno, pero... A ver, córtalo. sí. A ver, chicos, tienen que tener, ¿cómo se llama? Muteados los micrófonos porque si no sucede esto. Empieza a haber eco, ¿ah? Ahora escuchas eco. Te veo, Fer, como para que me digas si escuchas el eco, sí o no. Ahora, capaz que eras vos entonces. No, sigo escuchando el eco. Ah, no, yo no. Bueno, yo nunca lo escuché muy bien. Ahí sí escucho un eco, pero a lo lejos a mí casi no me molesta. El problema bueno, supongo que todo es problema, pero es muy problemático cuando a mí me molesta el eco porque yo mismo no puedo hablar. Bueno, pero ya le he dado las recomendaciones. Muten todos los teléfonos. Vos también, Fer, salvo cuando quieras obviamente decir algo. Mutealo en los dos. Yo por lo menos no... Bueno, a ver, no... Bueno, en este no sé por qué no veo a nadie, pero bueno, no veo a nadie que tenga el micrófono abierto. Bueno. Chicos, cualquier cosa lo comentan por el chat. Si tipo no se puede escuchar así, bueno, entonces vamos a parar y vamos a ver quién tiene el micrófono abierto y yo lo voy a cerrar de acá, si es que puedo. ¿Mm? Pero bueno, eh, ahora sí. Tenemos... Gracias, Malena. Ahí sí te puedo leer a vos. Bueno, siempre leemos y medio como yo le diría, subrayamos o vamos intentando sacar los datos. Un cuerpo de 2 kilogramos se suelta sobre un plano liso que está inclinado 30 grados con respecto al horizontal y tenemos que hacer, bueno, el diagrama de cuerpo libre, calcular la normal, la fuerza resultante y la aceleración. Esto es lo típico. Una cosa muy importante es que estas tres cosas, aunque no me las pidan, bueno, salvo el cálculo de la normal, que eso depende, digamos, si me la piden no lo hago, pero en general uno hace estas cosas. Uno hace sobre todo el diagrama de cuerpo libre y si puede calcular la fuerza resultante y la aceleración y muchas veces de ahí en más me fijo qué es lo que me preguntan. Y generalmente o ya le he respondido con estas cosas o me quedan algunos pasitos sencillos como para hacer porque ya he calculado la parte más importante. Leer y entender es lo más complicado. Siempre vamos a tratar de hacer un dibujito, un esquema. Otra cosa es el diagrama de cuerpo libre. Un cuerpo de 2 kilogramos se suelta sobre un plano liso inclinado 30 grados con respecto al horizontal. Esto quiere decir que yo tengo un plano inclinado y que sobre ese plano inclinado tengo un cuerpo. En general el cuerpo lo vamos a dibujar como un cuadradito, como un rectangulito. Me salió el rectangulito. Ese es mi cuerpito. Identificamos los 2 kilogramos. Es muy importante que ustedes entiendan que estos 2 kilogramos es la masa. Sí, la verdad debería estar preguntándole, a ver chicos, ¿qué son estos 2 kilogramos? Pero yo voy a, más que nada porque se acopla alguna vez el sonido, yo voy a responder estas preguntas que son las sencillas. Algunas, otras no. Este sí le voy a pedir que respondan ustedes. ¿Qué quiere decir esta parte que es liso?
Que el plano inclinado... Que no tiene fuerza de roce. Muy bien, que no hay fuerza de roce. O sea, esa fuerza de roce no puede existir. Bueno, está inclinado 30 grados con respecto a la horizontal, quiere decir justamente eso. Digamos que si esta es la horizontal, este plano está inclinado 30 grados respecto de la horizontal. Estoy admitiendo más gente, pero listo. Ah, y la otra parte importante también es se suelta. ¿Qué quiere decir se suelta? O sea, ¿qué dato voy a sacar ahí? ¿Ah? El dato de la fuerza, digamos, o sea que hay una fuerza horizontal. Hay una fuerza horizontal. Eso es lo que vos me estás diciendo, que como se suelta, hay una fuerza. Claro, sí. Bueno, no, es exactamente al revés. ¿Hay movimiento? Puede ser que no actúe una fuerza externa. Como se suelta, como yo ya lo Estamos solté viendo. al cuerpo, yo ya no le estoy ejerciendo ninguna otra fuerza. Porque ese cuerpo, digamos, si está en un plano horizontal, si está en un plano liso, un plano inclinado liso, si yo lo suelto, lo más probable es que se empiece a caer, se empiece a deslizar hacia abajo. O sea, si no se está deslizando hacia abajo, debe ser porque yo lo estoy agarrando. Yo estoy impidiendo que ese cuerpo se mueva. Pero cuando lo suelto, yo dejo de ejercer esa fuerza. Y entonces por eso que ahora el cuerpo se va a mover. Sí, sobre ese cuerpo actúan otras fuerzas, que son las que tenemos que nosotros ir dibujando ahora. Bueno, la primera fuerza, la más obvia de todas, es el El peso. El peso. muy bien. Y el peso lo vamos a dibujar siempre vertical hacia abajo. Otra fuerza más que vamos a dibujar sería ¿cuál? Normal. La normal. ¿Cómo la dibujamos a la normal? Perpendicular a la superficie. Perpendicular al eje. No digamos perpendicular al eje X más que nada porque todavía no hay ningún eje X, ¿eh? Perpendicular a la superficie. Bien, bien, perpendicular a la superficie. Y si alguien piensa en alguna fuerza que uno le está haciendo, justamente no hay porque lo hemos soltado al cuerpo. Si alguien piensa en la fuerza de roce, no hay porque el plano es liso. ¿Mm? Entonces, este que está acá es nuestro diagrama de cuerpo libre. En realidad, para ser honesto, digamos, la superficie está medio de más, pero yo la dibujo acá más que nada como para que entendamos nosotros la situación. ¿Mm? La situación es esta que les acabo de nombrar. Punto A me pide hacer diagrama de cuerpo libre, entonces lo hago ahí en el punto A. Y vamos a pasar al punto B. Vamos a calcular la normal y todas las otras cosas que aparecen por ahí. Pero para eso, yo tengo que copiar este mismo dibujito. Y voy a ver si la tecnología me ayuda. Y puedo copiarlo así. Ah, está perfecto. Uy, no sé qué pasó. Bueno, no importa. Ahí volvió, ahí volvió. Bueno, yo quiero que entiendan. El diagrama de cuerpo libre es el cuerpito con las fuerzas que actúan sobre él. Ahora, para calcular la normal, nosotros tenemos que emplear un método. Y ese método tiene 4 pasos, siendo el primer paso justamente el hacer el diagrama de cuerpo libre. Por eso que yo en el punto B vuelvo a repetir todo. No es que ustedes deban repetir todo 2 veces. Lo que pasa es que como acá hay un punto A que me pide hacer el diagrama de cuerpo libre, yo lo debo hacer y lo dejo ahí nomás. Bueno. La colocación de los ejes. Perdón, eso yo lo he hecho muy rápido porque debería ser yo también como una pregunta. Acá hay que darse cuenta, yo no sé si todo el mundo se da cuenta o entiende lo importante que es esto, que uno entiende que el cuerpo se desliza, se mueve sobre el plano inclinado. Entonces este eje que yo acabo de dibujar ahí, este es el eje
paralelo al movimiento. El cuerpo se mueve en la dirección de este eje. Obviamente, el eje que va a estar en la dirección perpendicular al movimiento, no sé por qué me he cambiado de... Bueno, ¿vieron con ojos de madre, chicos? Bueno, listo. Ese es el eje paralelo, el otro obviamente el eje perpendicular. Hay que elegir dos cosas. Cómo se llaman cada uno de los ejes y para dónde quieren que sea positivo. Por ejemplo, el que he marcado ahí como paralelo. ¿Cómo quieren que se llame? Y hay dos opciones. Los ejes se llaman X o Y. Así que, ¿cómo quieren que se llame este eje? X. X, bien. Es lo común. Generalmente el eje paralelo al movimiento generalmente se llama X. Si ustedes quisieran lo podrían cambiar, pero yo no les aconsejo para que ustedes mismos no se confundan. ¿Y para dónde quieren que sea positivo? ¿Para arriba o para abajo? Para la derecha. Derecha. Para la Bueno, derecha. está bien, está bien, está bien. Parece ser lo convencional, ¿verdad? De esta manera nosotros indicamos estas dos cosas. Este eje se llama X y positivo es para abajo, les digo yo, bueno, para la derecha también, cualquier dos cosas creo que son válidas. Con esa puntita de flecha nosotros decimos para dónde, para ahí es positivo. Obviamente, si le ponemos punta de flecha para los dos lados, yo no voy a saber para dónde ustedes me están diciendo que es positivo. Entonces, les recomiendo que pongan solamente una sola punta de flecha para donde ustedes consideren positivo. Obviamente el otro eje se va a llamar Y y no le voy a preguntar, pero yo voy a hacer lo que seguramente todo el mundo ha pensado, que es ponerlo positivo para arriba. Paso número 1, este primer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre. Paso número 2, colocar los ejes. Paso número 3, descomponer la fuerza. Y esa viene la pregunta. ¿Hay alguna fuerza para descomponer acá? ¿O de estas dos fuerzas, normal y peso? ¿Alguna de ellas? Fuerza, El peso. peso. Bien. Porque está fuera de los ejes. Muy bien, muy bien. Recuerden siempre que todas las fuerzas tienen origen en el centro de coordenada, donde se cruzan los dos ejes. De la punta y exactamente de la punta del vector de descomponer, trazamos rectas auxiliares paralelas a los ejes. Todo esto ya se vio en el curso de ingreso, pero ahora lo estoy repitiendo despacio para que los que no han asistido al curso de ingreso lo puedan ir asimilando. Cuando las rectas auxiliares intersectan a los ejes coordenados, determinan puntos. Voy a marcar un punto sobre este eje, un punto sobre este otro eje. Y esos puntos son los extremos de los vectores componentes, que siempre también tendrán como origen el origen de coordenadas. Entonces esta será una componente y esta será la otra componente. Siempre las componentes tienen como nombre el mismo nombre del vector y en su índice que indica el eje sobre el cual se encuentra. Si mi vector se llama P, la componente de P sobre el eje X se tendrá que llamar Px. No se puede llamar Fx si el vector se llama P. Si el vector se llama P, la componente de P sobre el eje Y se tiene que llamar Pi o P sub I, como le quieran decir. No está de más que le hagan entonces como una marquita, una rayita, diciendo, bueno, vos ya no estás más peso, en realidad en lugar tuyo ha quedado Px y Pi. Bueno, ese es el paso número 3, la descomposición de la fuerza. Vamos al planteo. Y en el planteo vamos a obtener, yo lo voy a hacer de forma tal que vamos a responder el punto B. El punto B que era calcular el valor de la fuerza normal. Vamos a hacer así. Siempre el valor de la normal sale de plantear. Este era el paso cuarto. En el método, esto era el cuarto paso. El cuarto paso era el planteo. Disculpe que tengo que admitir a alguien más. Listo. Cuarto paso era el planteo. Y hay dos planteos.
pero solo uno de ellos, el que me dice que la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento, pero la dirección perpendicular al movimiento es mi problema, yo elegí llamar I. La suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento es 0. Y ahora, esto es muy importante, no me voy a cansar de repetirlo porque si no entienden esto es como que no entienden lo básico de esto. Debajo de suma de fuerzas en I, sale lo que se escribe debajo de suma de fuerza en I, sale de observar, de mirar el diagrama de cuerpo libre. O sea, yo miro mi diagrama de cuerpo libre y veo cuáles son las fuerzas que están sobre el eje I, cuáles son las positivas y cuáles son las negativas. No sale de ninguna fórmula ni nada por el estilo. Sale de mirar un diagrama y el diagrama sale de leer un enunciado. Y digamos que todos los problemas tienen enunciados distintos, entonces todos tienen diagrama distinto y entonces todos los planteos son distintos. No sale de ninguna forma. A ver. ¿Alguien me podría decir, por favor, qué es lo que voy a escribir entonces debajo de suma de fuerza en I? La La normal normal menos peso. Peso en I. La normal menos peso, no. Peso en I. soy. Porque justamente sobre el eje I, claro, sobre el peso I, o sobre la componente del peso en I. Y entonces de acá sacaremos, calculando cuánto Profe, vale. una pregunta. Sí, Yo tenía entendido que no era necesario poner PI porque allí dice la sumatoria de las fuerzas en I, entonces solamente se podía poner N menos P, porque se entiende que se habla de una fuerza que está en el eje I. ¿Se entiende? sí se entiende, pero no es así. No es así. O sea, mira, fíjate que acá hay tres vectores distintos. Hay un vector que es PX, hay un vector que es PI y hay un vector que es P. Son para mí, bueno, alguien me podrá decir, bueno, pero PX y PI son vectores, sí, o sea, son componentes. Sí, son componentes porque vienen de P, pero en realidad, fíjate en el dibujito, son todos vectores distintos. Entonces, para mí no es lo mismo que me pongas P que me pongas PI. Y eso es algo que todos los profesores de la cátedra entienden. No es lo mismo que ustedes pongan P a que pongan PI. ¿Mm? Para nosotros no es lo mismo. Son absolutamente cosas distintas. ¿Mm? Quizá muchas veces lo que vos acabas de decir es la fuente de la confusión y por eso un montón de alumnos han desaprobado, porque ellos capaz que si creían que como arriba decía suma de fuerza en I, ya con poner N menos P ya estaba bien, pero no. Tienen que poner N menos PI. Y con esto sacaremos cuánto vale la normal una vez que tengamos PI. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo calculamos PI? Bueno, yo lo voy a hacer esto en cálculos auxiliares, porque para mí es tan auxiliar esto como, qué sé yo. Yo lo que quiero decir sobre todo con que son cálculos auxiliares, con que no es algo que tenga mucho puntaje. A ver, la masa del cuerpo eran los 2 kilogramos. Bien. 2 kilogramos. El valor de G, si no me dice nada, yo entiendo que están en la Tierra. Y la gravedad de la Tierra, el valor estándar es 9,8. 2 por 9,8, la tabla del 9,8. 19,6 y Me bueno, da las unidades. 19,6. Y las unidades que es el newton. Y ahí viene cómo voy a descomponer. Y ahí viene una cosa que es trigonometría, no tan complicada como la trigonometría de la clase pasada, que era más difícil de entender. Pero yo lo que les puedo decir es lo siguiente. En un plano inclinado, siempre el ángulo de inclinación, o sea, el ángulo que hay entre la horizontal y el plano, siempre se repite acá. Entre la perpendicular al plano, que corresponde ahora a nuestro eje Y, y el peso, que es una vertical. Eso, digamos, es como una regla trigonométrica. Y entonces, si esto también son 30 grados, o sea, quiere decir que acá también, acá en este dibujito, esto también son 30 grados,
en este triángulo, yo no sé si marcarlo o no, porque si lo marco va a quedar después un despiole. Bueno, lo voy a hacer chiquito acá. S como PI. Este es el vector peso, el vertical. Y el de la línea punteada viene así, ¿verdad? Más o menos. Voy a poner nombre. Este es peso. Y este, el de la línea punteada, esta que yo estoy marcando acá ahora, tiene la misma longitud, tiene las mismas dimensiones que PX. Y recuerden que acá está el ángulo. ¿Mm? Es el ángulo de 30 grados. Entonces acá también hay un triángulo rectángulo. Entonces, si hay un triángulo rectángulo, fíjense en que para este ángulo de 30 grados, este PI viene a ser ¿qué cateto? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? Adyacente. Y si nos recordamos que el cateto adyacente está ligado con el coseno, porque coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, llegaremos a la conclusión. Y si no lo entienden, podrían repasar trigonometría o podrían simplemente tomar como regla, porque en realidad esta es la única regla válida en la decomposición. El peso en el plano inclinado siempre es la PI, digamos la P perpendicular al plano, es igual al peso por el coseno del ángulo. Yo no soy amigo de dar reglas, pero en este caso no vale muchas veces la pena pensarlo mucho porque siempre el peso se decompone de la misma manera. Cualquier otra fuerza no. Cualquier otra fuerza habrá que pensarlo, habrá que ver si este ángulo es igual a este ángulo. Y muchas veces es un problema, pero el peso siempre se descompone de la misma manera. Entonces PI, ya habíamos dicho que P lo tenemos arriba, era 19,6 Newton, el coseno de 30. Bueno, yo lo tomo como 0,86. Algunos lo toman como 0,87. Yo ya me acostumbré a ese valor. Si alguien lo agarra la calculadora y me lo calcula, se lo agradecería. $16,85, puede ser. Bueno, 16,85, ¿qué? Newton. Newton, muy bien. Ya tenemos cuánto vale PI. Y acá vemos, nuestra conclusión era que la normal era igual a PI. Y si PI vale 16,85, la normal vale 16,85 Newton. Y ahí sí, esta es la respuesta del punto B. ¿Mm? Pero yo sobre todo lo que quiero que ustedes me copien es la manera de trabajar. No he puesto 2 por 9,8, no. Pongo primero una formulita. Peso igual M por G. Reemplazo con las unidades. El resultado tiene también unidades. Después con eso pongo otra formulita. Reemplazo con las unidades. El resultado con fórmula lo llevo acá. Eso muchas veces es lo que más les cuesta entender. Ya hemos hecho el punto B. Y ahora vamos a calcular la fuerza resultante y la aceleración del cuerpo, que es lo que me pedía el punto C. Por supuesto, chicos, si tienen duda, o sea, no dejen pasar las cosas. Si tienen duda en lo que ya he hecho, ahí preguntan, ¿eh? Porque yo voy avanzando. Esto que estoy marcando acá es una de las cosas que se plantea. El paso 4 tiene como dos opciones, o tiene dos partes. Una parte es plantear qué pasa con la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento. Pero también forma parte del paso cuarto y muchas veces lo más importante, que la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento, o sea, lo que acá hemos llamado X, es igual. Y acá muchas veces podemos cambiar. Acá yo puedo cambiar muchas veces en base a lo que yo quiero obtener.
acá podría yo decir que la suma de fuerza en X es la fuerza resultante, o con que la suma de fuerza en X es igual a masa por aceleración. Cualquiera de las dos cosas está bien. Obviamente, fíjense en que si a mí me piden la fuerza resultante, obviamente lo que me conviene, y yo lo voy a hacer así en primera instancia, es poner que la suma de fuerza en la dirección X es igual a la fuerza resultante. Porque esta es mi incógnita. Eso es lo que me pide el punto C, que yo averigüe cuánto vale la fuerza resultante. Ahora, lo que se escribe debajo de suma de fuerza en X, de vuelta, sale de mi diagrama de cuerpo libre, de mirarlo al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas y o componentes se encuentran sobre el eje X y qué signo tienen? Entonces ahí puedes ver PX. PX. Y entonces, si, fíjense acá, si PI era P por el coseno, una de las cosas que aprendemos que siempre las componentes, una es con el seno y la otra con el coseno. Entonces, si PI es con el coseno, y bueno, PX debe ser por el seno. Entonces, PX es 19,6 Newton y el seno de 30 grados son 0,5 y 0,5 por 19,6 es 9,8. Y entonces ya con eso ya vuelvo acá. PX, que vale 9,8 Newton, es igual a la fuerza resultante. Importante también la simbología. FR mayúscula, las dos con mayúscula, es para la fuerza resultante. Hay otra cosa que vamos a ver, capaz que hoy, que es la fuerza de roce, que esas son las dos con minúscula. La fuerza resultante son las dos con mayúscula. Entonces ya hemos calculado una cosa. Ahora podría volver a hacer lo mismo. Podría decir, la suma de fuerza en X e igualarlo con masa por aceleración. Pero no lo voy a hacer así. Voy a emplear, para mostrarle, digamos, muchas veces cómo son las distintas opciones que uno tiene. Voy a emplear el enunciado de la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Voy a emplear eso para calcular cuánto vale la aceleración, que era la otra cosa que me pedía el problema. Fuerza resultante ya la calculé, 9,8 Newton. El problema me decía que la masa del cuerpo eran los 2 kilogramos. Y entonces de acá calcularé la aceleración. Bueno, ya de acá son cálculos numéricos. Ya no tiene ya mucho valor. Salvo el asunto de mostrar el procedimiento y sobre todo las unidades. No me como las unidades para nada. Porque es muy importante eso. Profe, yo he hecho de otra manera, pero no sé si está bien. O sea, yo he puesto que la aceleración es igual a la gravedad por el seno de 30 grados. ¿Está ¿Y de mal? dónde sale eso? Sí, si me lo pones así como eso, como si eso fuera tu punto de partida, está mal. No porque esté mal, sino porque no sabemos de dónde viene. Esto, a ver, yo no sé si estoy dando un muy buen ejemplo porque nunca he sido bueno en química, pero es como que me digan, formen una sal y ustedes escriben, qué sé yo, H2SO4. Si te estamos diciendo formar la sal, o sea, no me estás diciendo, no te estoy diciendo escribir una sal. Perdón, H2SO4 no es una sal, es un ácido, creo. Pero bueno, Na2SO4, qué sé yo, no sé, alguna cosa. Sálvame, Fer, decime algún ejemplo valedero. El cloruro de sodio, NaCl. Claro, pero bueno, yo lo que voy con que hay que hacer una formación. Cuando nosotros le decimos calcule, o sea, le estamos diciendo apliquen el método, apliquen todo lo que le hemos enseñado para calcular. No traigan una formulita que puede ser válida, quizás la que vos me has dicho, que la aceleración es g por el seno de alfa, es válida para este problema, pero como no sabemos de dónde viene, lo más probable es que si eso, supongamos, sea en un parcial, tenga 0 en ese punto. Porque lo que te estamos pidiendo es que hagas esto.
Implícitamente te estamos pidiendo que hagamos lo que nosotros te hemos enseñado. Que lea el enunciado, diagrama de cuerpo libre y todas las demás cosas. Eso que vos acabas de decir es muy importante porque ustedes están aprendiendo a trabajar acá. Quizás en el secundario han tenido física, pero acá nosotros trabajamos de una manera que puede ser muy distinta a la del secundario y ustedes tienen que acomodarse a eso. ¿No? Si no, de todas maneras, como que te tenés que saber las 1001 fórmulas para las 1001 casos. Y la que vos has dicho responde a este caso. Pero no sé si sabrías cuándo no responde y qué otra fórmula tendrías que utilizar cuando en los otros casos. Recuerden que esto es práctica, esto por eso son los primeros ejercicios. Están practicando, están aprendiendo cómo hacer las cosas y por eso que les damos problemas sencillos al comienzo. Espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud más con respecto a este problema? Bueno. Profe, yo calculé primero la aceleración y a partir de la aceleración saqué la fuerza resultante y me da lo mismo, no sé si cambia mucho Muy bien, el orden de los factores. Muy bien. Eso como para... Está Usé bueno. la misma fórmula, o sea, saqué primero la normal y reemplacé PX haciéndolo masa por aceleración y después hice la fórmula igual, la fuerza igual masa por aceleración. Fíjate que en realidad es como plantear esto, que la suma de fuerza en X igual a masa por aceleración, y una vez que tenés la aceleración, emplea esto y con eso calcula cuánto vale la fuerza resultante. Claro, Te cambia el orden y está bien, porque yo les dije, la suma de fuerza en X, en base a lo que me piden, yo la puedo igualar a la fuerza resultante o a masa por aceleración, porque la fuerza resultante es igual al producto de la masa por aceleración. ¿No? Bien, gracias, profe. Bien. Bueno, a pesar que, bueno, no voy a dejar este problema acá. Bueno, no es que lo voy a dejar este problema acá, sino que quiero que hagamos también el 10. Sobre todo lo que voy a hacer ahora va como dirigido a las personas que hayan intentado hacerlo el 10. Como yo les decía, es muy importante que ustedes intenten hacer todos los problemas. Y si no pueden, está bueno, porque por algo no lo han podido hacer ese problema. Hay que tratar de identificar las cosas que uno no sabe. Bueno, disculpen. Ya lo dije en las clases pasadas, pero mi computadora se vuelve muy lenta cuando... Yo supongo que es porque tengo los 2000 abiertos. Pero vamos ahora a hacer otro acá. Vamos a poner el problema 10. Vamos a llevarlo, lo dejamos acá, lo hacemos más grandecitos. Hacer un poquito más grande para que se vea mejor. De todas maneras, ustedes, todo lo que tengan en el archivo, ya el PDF del capítulo número 1 de la guía de problemas, lean el problema número 10, ¿no? Tienen que leer de las pantallas si ya lo tienen ahí en algún otro formato. Primero, como siempre, identifiquemos las cosas importantes, que son las que nadie le da importancia. Pero después no pueden resolver el problema por culpa de eso. Dice, después de impulsar a un cuerpo de 4 kilogramos, este sube por un plano inclinado, por un plano liso, inclinado 30 grados respecto al horizontal. Bueno, que hagamos lo mismo de siempre, lo mismo que en el otro problema. Diagrama de cuerpo libre, el cálculo de la normal y el valor de la fuerza y de la aceleración. ¿Qué quiere decir esto después de impulsar? Bueno, que ya no lo están impulsando, me van a decir, bueno.
Que en algún momento ejerce una fuerza y luego sube solo. Sí, sí, porque dice este sube por un plano inclinado. Pero fíjese, acá están los dos enunciados. Después de impulsar, y un cuerpo de 2 kilogramos se suelta. En realidad los dos quieren decir que hay una parte común. Los dos quieren decir que yo ya no le estoy ejerciendo ninguna fuerza. Pero como a este cuerpo lo solté, la velocidad inicial que tenía ese cuerpo era 0. El cuerpo estaba quieto y yo lo suelto, que es distinto de si arroja. Yo tengo una piedra y yo la suelto. La piedra se cae, pero la velocidad inicial de la piedra es 0. Yo tengo una piedra y yo la arrojo también, ya la arrojé, ya yo no le estoy ejerciendo ninguna fuerza, pero yo la lancé con alguna velocidad. Acá es lo mismo, después de impulsar, yo lo impulsé, el cuerpo fue impulsado por una fuerza, pero el problema comienza cuando esa fuerza ya no está. O sea, en los dos problemas ya no aparece la fuerza que la persona le estaba haciendo antes. Pero en un problema el cuerpo comienza del reposo, porque lo soltamos. En cambio, el otro problema comienza ya con el cuerpo moviéndose. Y según el enunciado, va hacia arriba, porque dice, el cuerpo sube por un plano inclinado. ¿No? Esas cositas son muy importantes y muchas veces no le damos bolilla a la hora de leer un enunciado de un problema. Y ahora, ¿cómo harían el diagrama, el dibujo? El dibujo para ustedes sería similar, no estoy hablando del diagrama de cuerpo libre, estoy hablando del dibujo. El dibujo para ustedes sería similar a este, o lo harían con el plano para el otro lado. Para el otro lado quiero decir, no sé si se ve en mi mouse, pero así. ¿Cómo lo harían? Y al contrario, porque dice que sube, digamos. O sea, no cae, sino que sube. Bueno, o sea, vos me estás diciendo que en realidad vos lo harías así, ¿verdad? Sí, creo que sí. Yo lo haría, o sea, utilizaría la misma forma del plano del punto anterior, pero que el cuerpo empiece de abajo hacia arriba, porque dice que sube por el plano inclinado. Yo directamente pondría una flechita, una fuerza que vaya para el lado izquierdo, ¿Y esa flechita representaría qué cosa? que va subiendo. Bueno, hay cosas con las que yo estoy de acuerdo, ¿eh? B0. Esto muchas veces... Ustedes, sinceramente, ¿qué piensan? ¿Cualquiera de estas dos opciones es lo mismo o hay una que estará bien? Y la otra obviamente estará mal. Para mí que la opción que dijo Lisandro es la más válida. Bueno, la realidad es que cualquiera de las dos opciones son buenas. Pero yo les cuento también, o sea, por eso que quería hacer el 10 después de hacer el 9. Nosotros tenemos una cosa que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de escribir. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Eso hace que cuando yo veo este dibujo, yo naturalmente como que pienso que este cuerpito está como cayendo, porque lo veo como de izquierda a derecha. Y es que, por eso es que esto también, como naturalmente yo lo veo como que esto va subiendo, por más que no haya ninguna flechita acá, porque yo lo veo de izquierda a derecha. Y esto quizás de vuelta, como es igualito a este, me da la impresión que también debería ir cayendo. Pero yo lo puedo solucionar con la flechita esta en verde, diciendo, bueno, el cuerpo se va hacia arriba. Cualquiera de las dos opciones es válida. Cualquiera de estas dos opciones son válidas, a pesar que son bien distintas. Y nosotros los profesores cuando corregimos tanto ejercicios como algunos lo hacen de esta manera y otros lo hacen de esta otra manera. No es que haciéndolo de una manera está mal o haciéndolo de una manera está bien. De cualquiera de las dos maneras está bien. Puede estar bien. En realidad va a depender mucho de lo que hagan después.
Yo medio como que lo voy a ir, sí, lo voy a seguir resolviendo en paralelo a los dos. Bueno, no le voy a preguntar mucho, pero yo quiero que nos demos cuenta que en estos casos sigue actuando el peso. Bueno, el peso es una fuerza que no vamos a poder esquivar nunca. La normal porque está apoyado. En este caso también tenemos el peso y tenemos como la normal. ¿Hay fuerza F en alguno de estos dos problemas? No. ¿Alguien lo va empujando? No. No, yo no. No, porque el enunciado era muy claro y dijo después de impulsar. Y alguien me dirá, ¿y por qué se mueve entonces? ¿Por qué sube entonces si no hay ninguna fuerza hacia arriba? Porque fue impulsado por alguna fuerza. Hubo alguna fuerza en el pasado, pero que ya no está más. De la misma manera que cuando usted agarra una lapicera, la tiran hacia arriba y bueno, mientras su mano estaba en contacto con la lapicera, su mano era la que le ejercía una fuerza a la lapicera para que se acelere hacia arriba, y es por eso que la lapicera termina subiendo. Pero en el mismo momento que se desprende de su mano, ya deja de ejercer la fuerza que la mano le hace a la lapicera. Esto no es fácil de entender, a pesar que las palabras son fáciles, y hasta me pueden decir, no, yo sí lo entiendo, pero te doy otro problema y vuelven en general a cometer los mismos errores porque creen como que si el cuerpo se mueve en una dirección, debe haber necesariamente una fuerza en esa dirección. Y eso no es así. Yo lo voy a repetir un montón de veces, a ver si en algún momento se convencen, ya dejan de... y lo hacen bien. Bueno. Agarremos el dibujito de la izquierda y sabemos, bueno, ya tenemos los diagramas de cuerpo libre, no voy a volver a repetir, pero quiero poner los ejes. Y ahora el asunto es, ¿cómo colocamos los ejes? Acá en este primer caso, alguien me dirá, bueno, uy, perdón. Sí, los típicos ejes que no hay ningún problema con eso. Y en este caso, ¿también hacemos lo mismo? O en algún caso ustedes, a ver, si ustedes lo hubieran hecho solo, ¿no lo hubieran hecho así? No. Tenemos que definir cuál va a ser positivo o negativo, creo que no cambia si lo hacemos al revés, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo lo hubieran? No, hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian. Yo lo hice apuntando el X, o sea, la positividad de ese ejercicio mirando hacia la izquierda. Entonces, el otro lado me queda negativo. ¿De cuál? ¿De cuál de ellos? ¿Acá en el que está a la izquierda? ¿Acá No, el otro. Ah, ¿el otro? Sí, mira, los he hecho el más extraño los he hecho para la izquierda. A ver. Acá... Pero yo lo voy a hacer así, como para que reflexionemos sobre algunas cosas. Bueno, más allá que descomponemos. PX. PI. PI. No sé por qué el blanco medio como acá. Se borra el blanco. Lo escribo acá arriba y después se borra. Bueno. Espero que sepan entender. Hay una cosa que quiero que se den cuenta. De esta manera que yo lo he hecho el problema, en realidad es exactamente este mismo diagrama que corresponde al problema 9. Y como salvo los valores, porque en vez de tener una masa de 2 kilogramos, ahora tengo una masa, no me acuerdo de cuánto, de 4 kilogramos,
pero en realidad me va a cambiar el valor numérico, pero después todo el procedimiento, que es la parte más importante, va a seguir siendo la misma. O sea, la suma de fuerza en I igual a 0 va a querer decir que normal menos PI igual a 0. La suma de fuerza en X me va a dar igual al PX. Todo va a ser igual lo mismo. Y todo es lo mismo porque tengo los mismos diagramas de cuerpo libre. O sea que si hubiera hecho el 9 y hubiera tomado mi sistema de referencia de esta manera, el 10 sería igualito al 9. Salvo por el cambio de la masa. Profe, con respecto al ángulo sería igual. Ay, disculpa, pero no te he escuchado bien. Repetime, por favor. Si respecto al ángulo sería igual como ayer a 30 grados. Sí, sería, si utilizamos este diagrama de cuerpo libre, el problema sería idéntico, exactamente el mismo. Ahora, si utilizamos el otro diagrama de cuerpo libre, las cosas serían un poco distintas, pero no mucho más distintas. Si utilizamos este diagrama de cuerpo libre. Si utilizamos este diagrama de cuerpo libre, ya les digo que la suma de fuerza en I me va a dar exactamente lo mismo, bueno, salvo el valor numérico que en vez de 2 kilogramos acá tenemos 4, pero veamos qué pasa con la suma de fuerzas en X, que en el otro problema hemos empezado calculando cuánto valía la fuerza resultante. Bueno, acá también lo hagamos así. Pero no se olviden de lo que yo les he dicho. Lo que se escribe debajo de suma de fuerza en X sale de mirar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso, ¿qué tendré que escribir debajo de suma de fuerzas en X? Menos PX. Tendremos que escribir menos PX. Y PX obviamente se va a calcular de la misma manera que en el problema 9, nada más que de vuelta hay una diferencia con respecto a al número, pero las formulitas serían exactamente la misma. Y eso, este menos, va a llevar a la conclusión, después que hagamos todo, que la fuerza resultante es negativa. Me va a dar menos no sé cuánto newton, pero bueno, va a dar menos algo. En cambio, si lo hago de esta manera, la suma, a ver, como es exactamente igual al otro problema, acá la fuerza resultante, fíjense que es igual al PX, y me va a dar el mismo número este, que no sé qué número es, 19,6 me da a mí. positivo. ¿Mm? Y eso quizás sea para algunos medio extraño, porque ¿cómo puede ser que algún compañero que lo haga de esta manera le dé 2 newton y yo lo hago de esta manera me da menos 2 newton y me dicen con que es lo mismo? Y sí, de eso se trata todo. O sea, eso es lo que le veníamos diciendo en el curso de ingreso. O sea, todo depende de para dónde vos estás considerando positivo. O sea, fíjense en que en el dibujo que está a la izquierda, la suma de, o sea, el X es positivo para arriba. Pero como la única fuerza, que es el PX, está para abajo, por eso es que la fuerza resultante es negativa. No porque esté para abajo, sino porque está en el sentido contrario de lo que ustedes han dicho que es positivo. Y ustedes con el diagrama han dicho que es positivo para arriba. En cambio, si utilizan el sistema de referencia de la derecha, ustedes están diciendo para abajo es positivo. Y como la única fuerza, o sea, la que me va a dar la fuerza resultante va también hacia abajo, por eso es positivo. Todo depende de eso. Y eso es una cosa que cuesta mucho también de entender. O sea, ¿lo puedo hacer para un lado positivo o lo puedo hacer para el otro y está bien? ¿Y es lo mismo? Sí. Sí. Fer, ¿querés decir algo? ¿Acotar? No sé. No me parece, digamos que está todo claro. Lo único me está matando el eco. Yo he entendido, sí. Te escucho doble. Ah, ya sé por qué a vos te escuchas doble, Fer.
¿Ah, Porque, sí? Ay, porque por vos me, favor, solucionar. porque vos me estás escuchando desde los dos parlantes, o sea, de los dos mic. Ah, uy, sí, claro, claro. Claro. Yo estoy Lo que vos tenés que hacer es... Ay, no se puedo me- mutearte, ya intenté. no, Ya intenté, pero no me deja. Sí, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Andate A ver, dispositivo, o sea, los tres puntitos de abajo sí, y te vas a configuración sí. y te vas al audio. ¿A micrófono? No, el micrófono no, justamente el altavoz. Bocina. Sí, sí, dice micrófono arriba y en el mío dice altavoz. Pero bueno, no importa. Ahí le pones, Uy, elegir un dispositivo que no sea el que estás eligiendo en este momento. Pone, no ay, sé. qué sé yo. No, es que te da como varias opciones. Te debe decir uno Bueno, de voy esos a auriculares que es el que vos probar estás con usando. alguna. No, es que te está diciendo auriculares, seguramente, ¿verdad? Entonces, con que hagas clic en No cualquiera sé. de las otras, que no son opciones válidas, como parlante o como cualquier cosa, ahí ya me va a dejar de escuchar. A mí me pasaba lo mismo cuando vos dabas clase, hasta que me di Ah, cuenta que era eso. no, pero no, no sé, no. Probalo. Bueno, espérate, ya lo voy a probar. Una cosita, ya que me has dado espacio para que hable. Avisos parroquiales. Estoy matriculando, sí, así descansaba un rato. Estoy matriculando a los chicos, pero vos sabés que hay varios que me han puesto solo el nombre y el apellido y tienen dos nombres o tienen dos apellidos. Ya hemos dicho que si quieren que los revisemos a esto, tienen que poner el nombre completo. ¿Mm? Ahí a Lucas Juárez ya lo matriculé porque era Lucas Ezequiel. ¿Sí? Después estoy con, ¿ves? Gabriel, claro, tenía un Gabriel Omar, así que ahí ya te voy a matricular, Gabriel. Y me pasa lo mismo con Gastón Jiménez. No sé si es Gastón, no sé en cuál de los dos MIT estás. Fíjate si El chat, poneme en el chat. el chat no está unificado, ¿eh? Ahí tenés chat No, en un Meet y tenés chat en otro Meet. Pero en el chat, en el Meet secundario, nadie escribió nada. Ah, no, sí se han escrito, pero... sí, sí, yo estoy en los dos. Bueno, probá con lo que te digo. Perfecto, listo. Bueno, ese era el otro nombre que quería. Bueno, y tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas que todavía no encuentro. Por ejemplo, Malena Ullema, no. Guillermina González, no. Brian Fronti Cabrera, tampoco. Julieta Gunter, tampoco. Y Flor Farfán, estoy en la misma, que no sé si ese es tu nombre completo o cómo es. Sí, yo también. No. Flor Farfán la estuve buscando un montón de tiempo, Está en pero el segundo Meet, Flor. No sé si me están capaz escuchando los que chicos ese del no es su segundo Meet. nombre, Flor. Ay, por Dios. No estamos tomando asistencia. A ver. Ya me tomé yo enseguida. No, pero en las clases anteriores, porque acá me dice Martina Guerrero que está en la comisión 1. ¿Y por qué está en la comisión 1? No sé. Ya te paso, ¿vos vas a estar en la 3 siempre? Bueno, ya te paso. De nada. Bueno, seguí vos si querés, Edu, cualquier cosa que me escriban los chicos en el chat, yo sigo matriculando. Sí, yo estoy
a ver, una cosa, los cambios de comisión no los podemos hacer nosotros, ¿no? Porque las comisiones son para las 3 materias. Si nosotros cambiamos solo física, se les arma un lío con el horario de las otras 2 materias. O sea, para cambiarse de comisión, ustedes tienen que mandar un mail a la profesora Pérez, que creo que esto ya lo pasamos la clase pasada a la dirección de mail, si no la volvemos a pasar, y a ella le tienen que pedir el cambio de comisión. No podemos nosotros cambiarlo de comisión. No sé si en el caso de Martina Guerrero, no sé si vos, ¿por qué estás en la comisión 1? No sé si te pusieron o no sé cuál es el asunto. Yo no te puedo cambiar si estabas en las otras materias en la comisión 1. Eso no sé. Si es equivocación nuestra que te hemos matriculado mal, bueno, puede ser. Pero si no, no te puedo cambiar. Así que los que quieren cambiar de comisión, no puedo hacerlo yo, tiene que hacerlo una profesora que tiene los horarios de todas las materias juntas. ¿Me escuchan en los dos lados? Yo sí te escucho, por lo menos. Bueno. Bien, pero entonces, voy a empezar a contestar escribiendo a cada uno, chicos, de todos los que me han mandado recién, ¿sí? Así el profesor puede seguir. El profesor está perfecto, siga hablando vos nomás. Bueno, de vuelta, ya he ido marcando algunas de las cosas importantes dentro del enunciado del problema. Cuerpo, los 4 kilogramos, que sube por un plano rugoso, que está inclinado a 30 grados, y a velocidad constante. Ya identificamos que la masa del cuerpo son los 4 kilogramos, que sube. Yo muchas veces creo que es conveniente también poner como una flechita para donde se está moviendo el cuerpo. El cuerpo sube, ¿sí? Ahí a velocidad constante. Bueno, y la fuerza. Bueno, dibujemos la fuerza. Tengo la fuerza. Disculpe que no lo haga participar mucho, chicos, pero yo creo que todo el mundo va a entender. Ahí está. Tenemos el peso. Tenemos la normal. Eso es lo obvio. Debido al accionar de una fuerza F paralela al plano, el cuerpo sube por el plano inclinado debido al accionar de una fuerza F paralela al plano. Ahí lo que tengo que entender es que sobre el cuerpo está actuando... Edu, ¿te puedo interrumpir? Una pregunta que quedó del problema anterior, que se ve que no quedó claro. Acá me preguntan si vos con los 2 diagramas de cuerpo libres que has mostrado podés obtener resultados distintos, pero que al final va a ser el mismo. O sea, ¿no les ha quedado claro eso a los chicos? Yo voy a obtener resultados distintos únicamente en el signo. Exacto. O sea, pero el valor va a ser el mismo. O sea, supongamos, en este problema estoy inventando un número. Supongamos acá vamos a decir que las fuerzas resultantes son menos 10 newton. Porque menos me está indicando que como positivo es hacia arriba, la fuerza es hacia abajo de 10 newton. En cambio acá me va a quedar una fuerza resultante de 10 newton, positivo. Pero positivo es hacia abajo. O sea, físicamente me está diciendo el problema. Acá la fuerza resultante es hacia abajo de 10 newton. Y acá también me está diciendo, la fuerza resultante es hacia abajo de 10 newton. Nada más que nosotros el abajo y el arriba los distinguimos con el signo. Por eso, lo que utilicen este tipo de diagrama
van a obtener una fuerza negativa y con ello una aceleración negativa. Y lo que utilicen este tipo de diagrama van a obtener una fuerza resultante positiva y con ello una aceleración positiva, pero el valor numérico es el mismo. La diferencia va a ser únicamente en el signo. ¿Cuál recomiendo usar, profe? Yo creo que ustedes realmente deben intentar hacer varios problemas con un sistema y con otro y que, en los dos le dé el mismo valor, pero con distintos signos. Ah, bueno. Porque no se van a dar cuenta dentro de un problema cuál es el que tenés que utilizar. Entonces lo mejor es decir, bueno, voy a hacer el mismo problema en la que considero una cosa para arriba. Y si te da distinto, porque acá te da 10 newton y acá te da menos 10 newton y acá te da 8 newton, bueno, es que has hecho algo mal. Hay algo dentro de eso que no has entendido que era lo que tenías que hacer y es por eso que te da con un número distinto. La única diferencia que puede haber es de signo. Seguramente el día me van a volver. Ah, bueno, gracias. No, de nada, de nada. Bueno. Esto que yo le hice es la parte más complicada de hacer para ustedes en estos primeros problemas, que es el diagrama de cuerpo libre. Leer el enunciado y traducirlo eso en un diagrama de cuerpo libre. Fíjense cómo lo he ido yo haciendo. Básicamente, bueno, poner el peso no es ningún drama, poner la normal tampoco no es ningún drama, pero después me dice, debido al accionar de una fuerza F, ahí me están dando cómo se tiene que llamar esa fuerza, paralela al plano. Sube debido al accionar de esta fuerza. Por eso que yo la pongo para arriba. Y bueno, después me dicen otras cosas más, pero ya vamos a ver que eso... Para mí medio como que no hay que prestarle atención hasta que me preguntan algo. Yo aplico el método, y eso es lo que yo intento con que hagan ustedes, que ustedes se vuelvan aplicadores de método. Leer el enunciado, sacar las cosas más importantes, hacer el diagrama de cuerpo libre y sobre eso plantear el método. Fíjense que acá no lo voy a hacer de vuelta al diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque en el otro problema, en el que sí resuelto entero, que es el problema 9, ¿por qué lo he hecho 2 veces? Porque en el punto A me pedían haga el diagrama de cuerpo libre. Entonces por eso debe estar en el punto A. Pero como en el punto B ya me piden otras cosas, entonces utilizo el mismo dibujo, lo copio de vuelta y con ello ya calculo la normal y toda la demás historia. Acá no me pide, no hay ningún punto A que me diga haga el diagrama de cuerpo libre. Pero yo sé que lo tengo que hacer para calcular cualquier cosa, por eso es que lo hago. Pero no lo repito porque no hay un punto A que me diga haga el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ya tengo el diagrama de cuerpo libre, coloco los ejes, un eje paralelo al movimiento, este que estoy dibujando ahora. Es el eje paralelo al movimiento, este es el eje perpendicular al movimiento. Y ahora viene a darle los nombres. Yo también, con estas cosas, les voy a decir, chicos, no traten de hacer cosas muy raras. Siempre, en general, el eje paralelo al movimiento es el eje X. Pero lo que no está muy definido es para dónde es positivo. Eso ya depende muchas veces de ustedes. Muchas veces yo le doy el criterio, porque no me parece que sea loco, de decirle, bueno, para donde se mueve, tomen para ir positivo. Justo en este problema es lo mismo que consideren positivo para un lado o para el otro. Pero, ¿cómo van a saber eso ustedes cuando resuelvan, cuando estén resolviendo el parcial? Si en este caso era lo mismo o me convenía tomar positivo para donde se movía el cuerpo. Solo se van a poder dar cuenta si han hecho varios ejercicios y ya adquieren ya como una intuición interna que te está diciendo, ah, este problema es parecido a uno que yo ya hice y que me convenía hacerlo con eje de esta manera. Yo le preguntaría, seguramente la mayoría me diría, bueno, este se llama X, que positivo sea para la derecha, y el eje Y, la típica. Entonces, por favor, me interrumpen cualquier cosa que parezca extraña. El extremo del vector peso, paralela a los ejes. Dibujamos entonces, ya sabemos cómo se tienen que nombrar las componentes. Si este era un ángulo, bueno, 30 grados, nos gusta el 30 grados. Después de todo, podemos utilizar otros ángulos, ¿eh? Recuerden siempre, el ángulo de inclinación
se repite siempre entre el peso y la perpendicular al plano. Y eso hace que la componente perpendicular al plano, o sea, lo que generalmente se llama PI, sea siempre P por el coseno del ángulo de inclinación. Es como, esa es como la reglita. Obviamente ya vamos a calcular antes cuánto vale P y toda la historia, pero eso es lo que yo le estaba diciendo de antemano. Entonces, a ver, ya hemos hecho punto A, diagrama de cuerpo libre, lo que está en rojo. Punto 2, poner los ejes, bueno, lo que está en azul. Punto 3, decomponer, lo que está en blanco. Punto 4, el plantear. Y acá sí me sirve el planteo. Los dos planteos me sirven acá. Planteamos que la suma de fuerza sobre el eje Y, sobre el eje perpendicular al movimiento es igual a ceros. Eso es siempre. Y ahora sí me voy a pedir que me responda. ¿Qué escribo debajo de suma de fuerzas en Y? Recuerda que siempre es mirando el diagrama. La normal menos PI. Muy bien. La normal menos PI. Muy bien. Y de acá, bueno, este PI que está restando pasa para este otro lado sumando. Bueno, yo le decía, calculemos, digamos, cuánto vale eso numéricamente. Peso igual a M por G, 4 kilogramos. Fíjense que siempre pongo la formulita, eso es fundamental cuando nosotros estamos corrigiendo, que ustedes no hagan ese paso. De poner la formulita, no pongo 4 por 9,8 encima sin unidades, sin nada, no. ¿Cuánto es esto? 39,2. ¿Es así? 39,2 Newton. Muy bien. Eso es el peso. Entonces el PI, de acuerdo a esta reglita que yo les decía, entonces va a ser el 39,2 Newton. Bueno, tomemos 0,86. Denme el gusto. Y ustedes que tienen calculadora ya me estarán diciendo que entonces esto vale 33,71 Newton. 33,7. Listo. Profe, en el diagrama nos falta la fuerza de roce. Ay, perdón. Perdón. Afortunadamente no me afecta nada lo que vos estás diciendo. Sí. Estoy mirando el tiempo y ya estoy pensando que ya me queda muy poco tiempo. Sí, esto sube, justamente por eso que yo lo había dibujado a la velocidad. La fuerza de roce, sobre todo recuerden lo que han hecho el curso de ingreso, tenía tres características. Primero que nada, la fuerza de roce la ejerce la superficie de apoyo. Por eso cuando el cuerpo deja de estar apoyado, ya no hay fuerza de roce. Después, la fuerza de roce siempre es paralela a la superficie. O sea, paralela a la línea que está blanca, paralela al plano inclinado. Y la otra cosa es que la fuerza de roce dinámica se opone al movimiento. O sea, si el cuerpo sube, para eso la flechita en verde, como el cuerpo sube, la fuerza de roce se opone al movimiento. Y es por eso que la fuerza de roce tiene que estar hacia abajo. Y la dibuja más grande o más chica. Ah, y la nomenclatura. FR minúscula es para la fuerza de roce. Chicos, muy gran error el que yo he cometido. En el paso 1, no hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Afortunadamente no me afecta en nada porque la fuerza de roce está en X y por el momento estamos haciendo las cosas en Y. Pero, bueno. Entonces ya calculamos cuánto vale la normal. 33,7. Parece que no nos sirve nada, pero es como yo ya sé cómo viene la mano con este problema, yo sé que lo vamos a necesitar después. Ustedes quizá esto no lo harían y después cuando se encuentran con un hueco recién lo harían, lo cual tampoco está mal. Y ahora sí.
la suma de fuerzas en la dirección paralela al movimiento igual a masa por aceleración. Teniendo en cuenta la convención de signo, o sea, para dónde es positivo, ¿qué escribo debajo de suma de fuerzas en X entonces? F menos PX menos fuerza de roce. Muy bien. F, que es el positivo, PX va para abajo, la fuerza de roce también va para abajo, muy bien. Y acá un poco de teoría, que eso tenemos que saber también indicarla. Acá hay una parte muy importante del enunciado que me dice que la velocidad es constante. La Pero aceleración es cero. muy bien, eso te lo dice la teoría. No hay formulita para eso, pero si la velocidad es constante, la teoría me dice que la aceleración es cero. Entonces eso es lo que tienen que poner ustedes para justificar por qué m por a, si a es cero, por qué esto le va a dar cero. ¿Mm? Entonces, yo también identifico dentro de... Voy a borrar esto. Dentro de esta expresión que me está quedando, yo identifico que esto es lo que me están pidiendo calcular ahora. Dice, si el coeficiente de roce dinámico, que ya vamos a ver qué es, entre el cuerpo y el plano es 0,3, calcular el valor de la fuerza F. Esto es lo que me están pidiendo que yo averigüe cuánto vale, el valor de F. Y en realidad aparece PX. Bueno, pero sí... A ver. Voy a correr acá un poquito el... A ver. Yo quiero ver si ustedes me están viendo o no. Yo entiendo que me están viendo bien, supuestamente, la pizarra. Bien, gracias, chicos. Bueno, si PI es sacado con el coseno, PX obviamente se debe obtener con la otra función trigonométrica, o sea, con el seno. O sea, PX debe ser igual a 39,2 newton y el seno de 30 son 0,5. Y si esto agarramos la calculadora, esto me va a dar 19, Sí. 19,6. Sí. Perfecto. Entonces fíjense en que esto en realidad ya lo tengo. Y la fuerza de roce, bueno, acá si le quisiéramos aclarar un poco más, podríamos poner fuerza de roce dinámica. Y esa, digamos, es la parte nueva que recién lo vemos en este problema. No, no. Justamente. Hay que multiplicarlo por las normales. Muy bien. Pero entendamos esa parte, entendamos eso, ¿sí? Todos estamos aprendiendo. Bueno, yo no. Pero todos ustedes están aprendiendo. Entonces, dice, si el coeficiente de roce dinámico, el coeficiente de roce dinámico es una cosa y la fuerza de roce dinámica es otra, ¿no? Coeficiente, fuerza de roce. El coeficiente, primero el símbolo. No lo quiero hacer más chico para que todo el mundo pueda ver bien, ¿no? Pero el coeficiente de roce dinámico, en realidad hay dos coeficientes, uno coeficiente de roce estático y otro coeficiente de roce dinámico. Los dos, el estático o el dinámico, se representan con la letra griega mu, que es como una M de inglesa, o como una U, ¿Mm? Pero inclinadita. ¿Mm? Muchas veces para remarcar que es dinámico le ponemos un subíndice, pero si no lo ponen al subíndice, todos vamos a entender que esta especie de U es el coeficiente de roce dinámico. Y la otra cosa para nosotros es la fuerza
de roce dinámica. Fuerza de roce dinámica con minúscula, fuerza de roce, y si queremos remarcar que es dinámica, un subíndice D. Hay también una fuerza de roce estática que esa tiene un subíndice E. Pero si le ponen FR, también todo el mundo vamos a entender que es la fuerza de roce. Pero estas dos magnitudes están ligadas a través de una expresión, de una relación, o como ustedes le dirían, de una formulita, que es la siguiente, que eso es lo nuevo, eso no hemos visto en el curso de ingreso. La fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la normal. El problema lo que dice explícitamente, porque dice, y el coeficiente de roce dinámico entre el coeficiente roce, me dicen que es 0,3. Ya sé que este mu vale 0,3. Y la normal, y ahí sí viene. Para eso yo lo hice anteriormente. Para saber cuánto vale la normal y con ello calcular cuánto vale la fuerza de roce. Si ustedes no hubieran hecho esta parte, el cálculo de la normal, cuando lleguen acá se darían cuenta, o se deberían dar cuenta, que para calcular la fuerza de roce necesitan la normal y entonces deberían hacer esta parte. Entonces, es de 0,3 por la normal, que vale 33,7 newton. Y entonces la fuerza de roce es de... ¿cuánto sería esto? 11,2. ¿Alguien que lo haya hecho? 10,11. 10,11. ¿Cuánto? Profe, yo no entendí de dónde sacó el 10,1. 0,3. 10,11 newton, profe. Bien. ¿Vos no has entendido de dónde sale qué cosa? El 0,3. Eso es dato del problema. Ya vi. Ok. Sí, el coeficiente de roce dinámico, hay que entender que el coeficiente de roce dinámico es una magnitud, y es una magnitud adimensional. Con eso quiero decir que no tiene unidades. Por eso es 0,3, no es 0,3 newton. No puede ser una fuerza de roce, porque si fuera una fuerza de roce tendría que ser 0,3 newton. Entonces, bueno, ahora ya, fíjense que la resolución de nuestro problema es prácticamente numérico. F es nuestra incógnita, Px lo tenemos de acá, que vale 19,6 newton, y la fuerza de roce, que son los 10,1 newton, y bueno, ya hay que despejar nomás, o sea, que estas cosas que están restando pasarán sumando para el otro lado, y listo. Bueno, no lo voy a hacer a eso, pero bueno, lo hacen ustedes, ahí lo terminan. Y bueno.